entre la oscuridad del bosque. Rick, un amante de la naturaleza y ávido excursionista, había planeado durante meses su aventura en el misterioso bosque de Evergreen. Armado con una mochila repleta de provisiones, una brújula confiable y un espíritu de exploración indomable, se adentró en el denso follaje del bosque, ansioso por descubrir sus secretos ocultos y desafiar los límites de su resistencia. A medida que avanzaba por el sendero serpenteante, la emoción palpitaba en el pecho de Rick, alimentada por la promesa de lo desconocido y la adrenalina de la aventura. Los rayos del sol se filtraban a través del dosel del bosque, proyectando sombras danzantes en el suelo del bosque y creando un ambiente mágico y misterioso. Sin embargo, a medida que el día avanzaba hacia su ocaso, la atmósfera del bosque cambió gradualmente. La luz del sol se desvaneció lentamente, dejando a su paso una oscuridad creciente que envolvía el bosque en un manto de sombras. Aunque Rick estaba acostumbrado a las travesías nocturnas, esta oscuridad parecía diferente, más densa y opresiva, como si estuviera impregnada de una energía sobrenatural. Pronto, se dio cuenta de que se había desviado del sendero marcado y se encontraba perdido en la vastedad del bosque. Intentó orientarse con su brújula, pero las agujas giraban sin control, como si estuvieran bajo el influjo de una fuerza misteriosa que desafiaba toda lógica y razón. La ansiedad comenzó a apoderarse de Rick mientras luchaba por encontrar una salida de este laberinto de árboles. Cada sombra parecía esconder un peligro oculto, y cada susurro del viento susurraba advertencias silenciosas que le helaban la sangre en las venas. Decidió establecer un campamento improvisado en un claro entre los árboles, donde esperaba pasar la noche y reagruparse antes de continuar su búsqueda al amanecer. Construyó un refugio rudimentario con ramas y hojas, utilizando sus habilidades de supervivencia para garantizar su protección contra los elementos y los posibles peligros que acechaban en la oscuridad del bosque. A medida que caía la noche, los sonidos extraños y perturbadores resonaban en la oscuridad, llenando el aire con una atmósfera de inquietud y temor. El crujido de las ramas, el ulular del viento y el susurro de las hojas parecían tomar vida propia, como si el bosque estuviera hablando en un lenguaje antiguo y olvidado que solo él podía entender. En medio de la noche, Rick fue despertado por un ruido sordo que resonaba en la oscuridad. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente mientras el sonido se acercaba cada vez más a su campamento. Entonces, entre las sombras, distinguió una figura alta y oscura que se movía entre los árboles. Sus ojos brillaban con una luz fantasmal, y su presencia emitía una sensación de peligro y malestar que hacía que la sangre de Rick se helara en sus venas. Paralizado por el miedo, Rick apenas podía respirar mientras observaba cómo la criatura se acercaba lentamente a su refugio. Su mente luchaba por comprender lo que veían sus ojos. ¿Era real lo que estaba presenciando o simplemente el fruto de su imaginación desbocada? Sin embargo, antes de que pudiera encontrar una respuesta, la criatura desapareció en la oscuridad, dejándolo solo con sus pensamientos y temores en la noche interminable del bosque. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia física y mental para Rick. Luchó contra el hambre, el frío y la fatiga, mientras se enfrentaba a los desafíos implacables que el bosque le lanzaba. Cada paso adelante era una lucha, cada susurro del viento era una advertencia, y cada sombra era un recordatorio constante de la presencia ominosa que acechaba en las profundidades del bosque. Pero a pesar de los obstáculos que enfrentaba, Rick se negaba a rendirse. Con una determinación férrea y una voluntad inquebrantable, continuó su búsqueda incansable de una salida, confiando en que algún día encontraría la luz al final del túnel y escaparía de la oscuridad que lo había consumido. Finalmente, después de lo que parecieron una eternidad, Rick divisó una luz tenue que brillaba a lo lejos, rompiendo la oscuridad del bosque como un faro de esperanza en el horizonte. Con el corazón lleno de esperanza y alivio, se dirigió hacia ella con pasos vacilantes pero determinados, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Al llegar a la fuente de luz, se encontró frente a un puesto de control de un guardabosques, donde fue recibido con sorpresa y alivio por parte del personal. Escucharon atentamente su historia, asintiendo con comprensión ante sus experiencias y encuentros en el bosque. Aunque algunos eran escépticos ante sus relatos de criaturas misteriosas y sucesos inexplicables,
Todos estaban de acuerdo en una cosa: Rick había enfrentado el peligro con valentía y determinación, y había emergido victorioso contra todas las probabilidades. Afortunadamente, estaba a salvo ahora, lejos de las garras de la oscuridad que habitaba en lo más profundo del bosque. Mientras se alejaba del bosque, con el sol brillando en el cielo y el aire fresco llenando sus pulmones, Rick se sintió lleno de gratitud y humildad. Había sobrevivido a una experiencia que lo había llevado al límite de su resistencia y lo había desafiado en formas que nunca había imaginado posible. Mientras miraba hacia atrás una última vez, se preguntó qué otros secretos y maravillas aguardaban en las profundidades del bosque. Aunque su aventura había llegado a su fin, sabía que siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas y las experiencias vividas en aquel lugar de sombras y misterios. Y aunque nunca podría volver a ser el mismo después de lo que había vivido, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararle con una confianza renovada y un espíritu indomable.